crecen los casos de cáncer de cabeza y también de cuello asociados al BPH, B con B corta. En Argentina se detectan cerca de 3.500 casos por año y los expertos del Instituto Alexander Fleming advierten por el subdiagnóstico en las primeras etapas de desarrollo. Vamos a hablar sobre este tema con la doctora Bárbara Berenstein. La doctora Berenstein, matrícula nacional 125.921, es cirujana de cabeza y cuello del Instituto Fleming en Buenos Aires. Bárbara, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Cómo está Buenos Aires? Hoy estuvo mejor. Teníamos sol, ahora se nubló y bueno, pasando un poco este clima que para nosotros a veces es un poco hostil. Ustedes están más acostumbrados, que acá baja la temperatura de 5 grados y ya nos morimos de frío. Pero ahora mejoró bastante. Lo que me llama la atención en los últimos años de Buenos Aires es que se tornó muy ventosa. Antes no lo era. Sí, y también, bueno, yo vivo en la parte de provincia, también tenemos como bastante escarchado todo el pasto, así que se ha vuelto un poco más fría. Pero bueno, me imagino que es todo relacionado con el cambio climático que muchos niegan, ¿no? Pero sí hace un poquito más de fresco. No tengas ninguna duda. Yo hablaba y comenzaba la charla hablando sobre el crecimiento de los casos de cáncer de cabeza y cuello asociados con el BPH, traducido el virus del papiloma humano, y quiero que le cuente a la gente de qué se trata y por qué este subdiagnóstico y que nos ilustre acerca de esta patología. Bueno, en realidad estos cánceres están subdiagnosticados, por eso a veces es bastante difícil decir que han aumentado, pero mucho de esto tiene que ver con algunas cuestiones que a veces son un poco tabú, es hablar de las relaciones sexuales, ¿sí? Que una vez como médico incomoda al preguntar y bueno, a los pacientes les genera también muchas veces como incomodidad cuando uno pregunta y hace la anamnesis. También los casos que están aumentando bastante son los cánceres, no solo estos, sino los de cavidad oral, que de paso, ya que estamos hablando del cáncer de cabeza y cuello, que no son estrictamente los únicos, los P16, o sea, los HPV relacionados, sino los carcinomas famosos, que son otro tipo de lesiones relacionadas al tabaco y al alcohol, que me parece que también tenemos que hacer algún tipo de referencia. Pero puntualmente aquellos tumores que en general se dan en lo que se llama la orofaringe para nosotros, que son las amígdalas, que es la base de la lengua, o sea, la parte bien posterior de la lengua, los pilares amigdalinos, la faringe, etcétera. Bueno, realmente no podemos decir a ciencia cierta si es que estaban diagnosticados y ahora los estamos diagnosticando más, o que han aumentado mucho en la población, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes y en aquellos pacientes que no fuman ni toman alcohol, porque haciendo un poco de, digamos, historia en lo que es la patología de cabeza y cuello, siempre era tomada como una patología de gente de bajos recursos, que fumaba y tomaba mucho alcohol y, bueno, generaba este tipo de tumores. Bueno, esto es una población completamente diferente, muchos de ellos no son tabaquistas, son gente joven, de hábitos de deporte y de buena alimentación, y sin embargo está relacionado, bueno, con ciertos hábitos sexuales y en relación a lo que es las cepas de lo que sería el cáncer de cuello de útero, que es algo bastante más frecuente y conocido, sobre todo a nivel de las mujeres. Y cuando hablamos de ciertas prácticas sexuales, ¿de qué estamos hablando? Y también le pregunto cuántas variantes del BPH hay. De sexo oral, sobre todo, claro. Que es una práctica, bueno, de la sexualidad habitual de todos nosotros, pero a veces los pacientes, yo veo la incomodidad cuando uno hace este tipo de preguntas y lo pesquisa de los hábitos sexuales, que es algo que verdaderamente uno debería preguntarle en todo tipo de anamnesis, que es cuando le preguntamos a los pacientes, bueno, todos sus antecedentes, sus hábitos alimenticios, tóxicos, etcétera. Variantes de HPV hay un montón, las más agresivas son el P16 y el P18, que en parte son las que se estudian, ¿no? Porque son las variantes, digamos, más virulentas, más agresivas, que generan tumores malignos súper agresivos. ¿Cómo prevenirlo? En realidad hoy con la vacuna.
La realidad que yo no creo en esta cuestión bueno, hay que cuidarse obviamente de las prácticas sexuales, pero no se pueden prohibir ni se pueden prescribir. Hoy en día con la vacunación, la realidad que hay que esperar resultados a mediano y a largo plazo, pero bueno, es una muy buena manera de prever los dos tipos de cánceres, ¿no? Cáncer de cuello uterino y cáncer de cabeza y cuello, sobre todo en la orofaringe, que es donde asientan más este tipo de lesiones. ¿Y a partir de qué edades se recomienda a las familias y también a los pacientes hacer foco en esta prevención y en este cuidado? Bueno, generalmente, digamos, la vacunación, que es contra el HPV, está a partir de los 11 años, y uno le recomienda antes de que la gente y los pacientes empiecen a tener prácticas sexuales. En algunos lugares del mundo hasta los 35 o 40 años uno podía llegar a darles como una especie de prevención secundaria, pero hoy en día nuestro calendario a partir de los 11 años. ¿Hay síntomas marcados que indican el inicio de la enfermedad? Bueno, en general, si me permitís que haga un poquito más amplio, porque sí, la claro. nota habla un poco del P16, pero la realidad es que los tumores de cabeza y cuello más frecuentes son los que te mencionaba, también no los carcinomas escamosos, sobre todo en relación al tabaco y el alcohol, o con ciertos traumatismos dentarios en aquellas personas que son, digamos, que tienen alguna predisposición genética, como siempre, bueno, decimos un poco en la oncología, es que hace un cáncer el que puede, no el que quiere. Entonces, muchas veces hay gente que dice, bueno, pero mi familiar que fumó 40 años nunca tuvo nada y a mí me pasa que yo no fumé nunca y tengo un cáncer de pulmón, etcétera. Bueno, hay que tener una cierta predisposición para este tipo de tumores y tenemos ciertos desencadenantes como, bueno, el fumar, el tabaco, el alcohol, el HPV hoy en día, que está sobre todo más asociado a estos tumores, como te decía, en la orofaringe. Pero en el resto de la boca asientan un montón de lugares donde uno puede generar un tumor y la gente generalmente, según sus hábitos, bueno, cuando uno ve un paciente que es un tabaquista de larga data, y ve que este paciente puede tener una disfonía o un bulto en el cuello o alguna llaga en la boca, en la lengua que no cierra, en las encías, un mal hábito dentario, eso también, la verdad que genera un terreno de predisposición. Por eso, bueno, es muy importante no solo hacer tanto hincapié en el tema del HPV, que hoy es algo bastante en boga, sino en todo el resto de la economía de cabeza y cuello, donde asciendan otro tipo de tumores que también son mucho más frecuentes. Sí, adelante, perdón. Sí, sino que todo bulto en el cuello, todo ganglio, que no duela, que crezca, o en la cara, o dentro de la boca, aquellas lesiones ulceradas, o lastimaduras, o astas que en un periodo de una semana, 15 días no ocurren, o digamos, o los síntomas empeores, disfonía también, gente que, bueno, que etcétera, ¿no? Se me ocurren estas cuestiones, bueno, la disfonía de larga data que no cura con el tiempo, bueno, esta gente tiene que consultar a algún especialista. Eso quería... Doctora Bernstein, le quiero preguntar, cuando se detecta una de estas patologías, ¿el abordaje médico salva la vida? En ciertos casos sí, si es tomado a tiempo, en otros no hay vuelta atrás. ¿Cuáles son los índices más importantes que nos puede destacar? Sí, yo creo que es una patología que es poco frecuente y es un poco subestimada incluso entre los colegas. La realidad es que hay un tercio de los pacientes que llegan, yo trabajo tanto en el ámbito público como en el privado, incluso gente que tiene acceso a medicina prepaga, que hoy en día la verdad que es un gran beneficio en la situación en la que nos encontramos, incluso llega en estadios avanzados. Más o menos un tercio de los pacientes ya llega con metástasis a distancia y otro tercio se presentan en estadios avanzados, y más grande y más lejos es el estadio, menos es la chance de sobrevida a 5 años. ¿Sí? Por eso uno, digamos, me tomé ese atrevimiento de contarte del resto de los tumores en la boca, en la lengua, etcétera, y hacer un poco de prevención, porque muchas veces, como mi especialidad es bastante poco conocida, no es tan difundida, a mí me llegan los pacientes o que no han sido diagnosticados a tiempo, o pacientes que han consultado a varios colegas de otras especialidades y que han pasado estas lesiones como inadvertidas o poco conocidas. Entonces también
Por eso hay un porcentaje de pacientes que llega en estadio un poco más avanzado. Y creo que es muy importante hacer hincapié en lo que es la prevención. Un odontólogo, un ejemplo, ¿no? Un odontólogo que ve una lesión que no cura, un paciente que sigue consultando, bueno, tomar una biopsia o derivarlo. Un otorrino que no se encuentra que un paciente tiene una disfonía, que bueno, que no cura con el tiempo, que no está asociada a patología benigna, también derivarlo, y siempre tener en cuenta que, bueno, lamentablemente esta patología, si bien es poco frecuente, es bastante agresiva, y como digo siempre, te lo explico, cada lesión que ocurre en cabeza y cuello está en un lugar que es muy chiquitito, o sea, no es el abdomen, que no tiene más espacio, no sé si se me entiende, pero todo lo que está entre las clavículas y la base del cráneo son lugares muy chiquititos con estructuras muy nobles y vitales, como los vasos, los nervios, etcétera. Entonces, cuando más chiquito detectemos esta lesión, más chance de tratamiento y de curación tienen este tipo de patologías. Y por supuesto cambiar el estilo de vida, los hábitos alimenticios y sobre todo la higiene dental y bucal. Eso también hay que hacer hincapié. Por eso muchas de las personas que nos derivan, muchos de los colegas que nos derivan son odontólogos, porque son los primeros que ven las lesiones. Pero bueno, por lo menos conocer que esto existe, que está, y que cualquiera de estas sintomatologías, bueno, debe ser por lo menos para estar atento y despertar ahí alguna bandera, como dicen todos, una red flag que nos diga esto qué es, esto no cura, bueno, y derivarlo. Y ante la duda, bueno, en una biopsia. Tal cual. Doctora Bernstein, gracias por atenderme, por estos conceptos tan valiosos. No, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. La doctora Bárbara Bernstein, matrícula nacional 125.921, cirujana de cabeza y cuello del Instituto Alexander Fleming, hablando sobre el desarrollo y también la frecuente crecida en los últimos tiempos de este tipo de patología.